Hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España. Buenas tardes. Albert Rivera dimite como presidente de Ciudadanos, no recogerá su acta de diputados y se va, deja la vida pública. Lo anunciaba 12 horas después de que las urnas asestasen un duro golpe a su formación. Lo ha dicho en una comparecencia breve y sin preguntas. Sara Ayuso. Emocionado pero sin dejar escapar las lágrimas, Albert Rivera deja el partido al que ha dedicado los últimos 13 años por coherencia, para dedicarse a su familia, ya lo han escuchado, para que su proyecto pueda volver a elegir, a tomar las riendas de su futuro y del centro político en España. La noche nos dejó rostros de decepción, más decepción, de media sonrisa, de alegría y de enorme satisfacción. Son los gestos de una jornada electoral. Y no hay suma clara para la mayoría necesaria, 176 escaños. La más estable sería el gran pacto PSOE-PP. De lo contrario, la única suma posible pasaría por mirar a los partidos independentistas. El gran ganador de este 10 de noviembre ha sido Vox, con 52 diputados, es ya la tercera fuerza del país. Madrid, Laura Zembranos. Sí, Vox ha sido el gran ganador de la noche electoral, ha sido la formación que más ha crecido en número de votos, casi 1 millón de apoyos más, pero también la que más ha crecido en número de escaños. Duplica su representación en el Congreso y se convierte en la tercera fuerza política. De esos 52 diputados, 6 los ha conseguido aquí en Castilla y León. El PSOE ha mantenido sus 12, el PP ha ganado 3 hasta 13 y Ciudadanos ha pasado de 8 a 0. Hay más asuntos en este informativo, como el lío que se ha montado en Valladolid después de que el TSJ haya tumbado su ordenanza de taxis. Esta mañana el equipo de gobierno se ha reunido con los taxistas. Les ha anunciado que no recurrirá a la sentencia y que redactará una nueva en sustitución a la actual ordenanza. El otoño se retrasó y el invierno se ha adelantado. Francisco, ¿cuánto tiempo nos va a durar este frío? Buenas tardes, Nati. Pues hoy, mañana y el miércoles vamos a tener ambiente menos frío, pero a partir del jueves la situación se complica, vuelve las temperaturas de invierno, las precipitaciones en forma de nieve en algunas capitales de provincia y el viento fuerte. De momento, esta tarde quedarán algunas precipitaciones en áreas de montaña, subirán las temperaturas en el oeste y se alcanzarán allí ya los 14 o 15 grados. Pedro Sánchez vuelve a ganar las elecciones, aunque pierde apoyo. El PSOE sigue como la primera fuerza con 120 escaños, 3 menos que los que obtuvo en abril, cuando le votaron 900.000 personas más que ayer. El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones. El Partido Popular recorta distancias, recupera 22 escaños hasta 88 y gana 600.000 votos. Pero el gran triunfador ha sido Vox, duplica su presencia en el Congreso, logra 52 diputados con 3,5 millones de votantes, 900.000 más que en abril. El gran derrotado, Ciudadanos. La formación de Albert Rivera deja de ser la tercera fuerza para desplomarse al sexto lugar. Se queda solo con 10 escaños al perder 47 diputados y más de 2,5 millones de votos en apenas 6 meses. El escrutinio colorea así el mapa de España. El PSOE ha sido el más votado en 10 comunidades autónomas y el Partido Popular en 3. Vox le ha adelantado a ambos en la región de Murcia, mientras que en Cataluña Esquerra Republicana vuelve a ser la primera fuerza, como el PNV en el País Vasco, y Navarra suma en Navarra. Esos son los fríos datos, los resultados de las urnas, y ahora nos vamos a las reacciones. La más importante, la de Albert Rivera, que dice adiós, es la factura que ha decidido pagar por la debacle del 10N. Deja la presidencia del partido, renuncia a su escaño y además abandonará totalmente la política. Sara Ayuso, ¿qué motivos ha dado el ya expresidente de Ciudadanos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Albert Rivera, la primera víctima del bloqueo político, quiere que su partido pueda elegir su propio rumbo. Un triple adiós que ha comunicado primero a su ejecutiva y después a los medios de comunicación en un discurso de despedida que ha pronunciado en un ambiente de tremenda emoción. Se va, dice, por responsabilidad, por coherencia, preocupado por la gobernabilidad del país y para dedicarse a su familia. Ahora, una vez disuelta la ejecutiva con la dimisión del presidente, tomará las riendas del partido, el máximo órgano entre congresos, el Consejo General, que en un plazo máximo de 15 días deberá nombrar una gestora y convocar la quinta Asamblea General. Según los estatutos del partido, deben transcurrir al menos 4 meses entre un proceso electoral y la convocatoria de una Asamblea General, aunque en el partido trabajan para buscar fórmulas que aceleren este proceso. Ya lo dejaba intuir anoche y esta mañana se lo comunicaba a su ejecutiva. Hoy dimito. Hay gente que puede pensar, muchos militantes y votantes de nuestro partido, que es injusto. Hay gente que puede pensar que es muy justo. Pero si les digo la verdad, sea justo o sea injusto, es lo responsable. Rivera se va de Ciudadanos, del Congreso. Nunca estuve en política atornillado a un escaño. Y deja también la política. La vida es mucho más que la política. Yo tengo vida, la tuve, la tengo y la tendré lejos de la política. Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento. Lo hace presumiendo de lo que ha conseguido. Me eligieron presidente de una plataforma que no tenía ningún futuro, que se llamaba Ciudadanos. Y recordando una frase de Obama para dirigirse ahora a PSOE y PP. Si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable. La debacle de Ciudadanos tiene una explicación, según algunos críticos. El motivo de perder apoyo a los ciudadanos es no habernos demostrado como un partido útil. Y ya empiezan a sonar nombres para el relevo, como el de Inés Arrimadas. Inés es una persona con una capacidad de liderazgo muy grande. Pero insisto, lo que tenemos que saber no es quién dirige este partido, sino a dónde va. Con este adiós y conteniendo las lágrimas, Rivera asume un pésimo resultado y aboca a Ciudadanos a un congreso. También se ha reunido esta mañana el Comité Ejecutivo de Vox, aunque no han permitido a las cámaras grabar imágenes y la comparecencia no será hasta esta tarde. Anoche Santiago Abascal ya anunció que van a utilizar su fuerza en el Congreso para frenar lo que califican como leyes liberticidas. Laura Zembranos está en la sede de Vox en Madrid. Buenas tardes, Laura. Sí, buenas tardes. Abascal adelantaba anoche que al superar el umbral de los 50 diputados, el Tribunal Constitucional va a tener mucho trabajo y es que se ha comprometido a recurrir todas aquellas leyes que, según dice, no respeten los derechos y las libertades de todos los españoles. La formación se ha puesto a trabajar desde esta misma mañana. Se ha convocado el Comité Ejecutivo de la Formación en esta sede de Vox en Madrid. Y no será hasta esta tarde cuando Abascal salga a rueda de prensa a explicar las líneas a seguir de la formación en esta próxima legislatura. Más de 50 escaños en el Congreso y, por lo tanto, para poder recurrir todas las leyes liberticidas y anticonstitucionales que los otros partidos políticos habían dejado pasar y no habían recurrido al Tribunal Constitucional. A Pedro Sánchez la repetición electoral le ha servido de poco, aunque sigue siendo la fuerza más votada, pierde 3 diputados, consigue 120, lejos todavía de la mayoría suficiente para formar gobierno. Eduardo Martínez está en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista, donde esta mañana ha habido ejecutiva. Eduardo, ¿hacia dónde mirarán ahora para formar gobierno? Bueno, aquí en el PSOE evitan concretar qué siglas o qué nombres son su prioridad. Dice que contarán con los partidos que estén dispuestos a colaborar y no con los que vayan con el no por delante. También añaden que intentarán no depender de los partidos independentistas y que del Partido Popular no esperan ni siquiera una abstención. Sí reconocen que hay una posible suma que les podría cuadrar, que podría tener sentido, que es PSOE, Unidas Podemos, Más País, partidos minoritarios y que contase con el voto favorable, con el sí de Ciudadanos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a llamar a lo largo de este lunes a los diferentes líderes de los partidos políticos para sondear su posición y a partir de ahí, dicen aquí en el PSOE, empezar a trabajar para conseguir un gobierno progresista que esté listo antes de que termine este año. Nosotros no vamos a apostar por ningún gobierno de gran coalición con una derecha que sigue
sin asumir su propia situación y sigue sin asumir su responsabilidad, nosotros en este marco le diré, vamos a seguir intentando, aunque sea solos, no depender de los independentistas. Y es posible. Es posible. El Partido Popular se alegra por recuperar espacio político al mismo tiempo que lamenta que el resultado sea malo para la gobernabilidad de España. En la sede de la calle Génova está Álvaro Lúa. Álvaro, buenas tardes. El Comité Ejecutivo en este caso se reúne mañana. Efectivamente, de momento lo que sí que tenemos son reacciones. No podemos hacer a Sánchez presidente porque sabemos lo que vale su palabra. Son palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, esta mañana en Onda Cero Radio. Ayer el propio Casado aquí en Génova asumía que la pelota está en el tejado del PSOE y de Pedro Sánchez. Habrá que escuchar lo que plantea, decía, pero aún así los populares que pasan de 66 a 88 escaños seguirán siendo la alternativa a un gobierno de la izquierda. Mañana, como decías, hay Comité Ejecutivo Nacional para analizar los datos y quizá la primera llamada del PSOE que podría recibir Pablo Casado esta misma tarde si se cumplen los plazos anunciados por Sánchez durante la campaña. Sánchez ha perdido su referéndum. Sánchez ha fracasado. Es el gran derrotado del día de hoy. Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez. Y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada. Pablo Iglesias vuelve a tender la mano a Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición. Lo hace después de que Unidas Podemos se haya dejado 7 escaños en las elecciones de ayer domingo. Nos vamos hasta la sede de la formación morada con Rubén Hernández. Rubén, buenas tardes. Aquí en Unidas Podemos, Nati, buenas tardes. La sensación es la de haber salvado los muebles y eso pese a, como decías, perder 7 escaños y pasar de 42 a 35 diputados. No ha habido autocrítica, al menos en público, aunque sí sabemos que esta mañana se ha reunido la dirección del partido. El mensaje que sale de esa reunión, tras la que no hemos sido convocados los medios, es muy parecido al que escuchamos anoche a Pablo Iglesias, ese ofrecimiento de un gobierno de coalición a Pedro Sánchez, porque dijo lo que antes era una oportunidad histórica, ahora con el auge de Vox es una necesidad histórica. Iglesias le tendió la mano a Sánchez y lo hizo así, con reproche incluido. Que se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministras y ministros de Unidas Podemos en el gobierno. Volvemos a tender la mano al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, apelamos a su responsabilidad para que se sienten con nosotros. Hoy ya conocemos los datos y lo que toca ahora es recurrir al pactómetro para comprobar cómo podrían los partidos desbloquear la situación política. Por un lado, tendríamos a PP y PSOE que sumarían mayoría absoluta si los de Pablo Casado dijeran que sí a Pedro Sánchez. Pero al PSOE no le valdría solo con la abstención del PP, necesitaría el apoyo de otras fuerzas políticas. Y en el otro lado de la balanza, el posible gobierno de izquierdas, una suma de siglas y más siglas. Eso sí, el PSOE para poder gobernar debería pactar sí o sí con Podemos, el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña. Durante toda la campaña... En Castilla y León las elecciones provocan un vuelco porque el PP vuelve a ser la fuerza más votada, supera al PSOE en un escaño. Ciudadanos, que tenía 8, desaparece y Vox suma 5 escaños al que tenía. El PP gana en 5 provincias y el PSOE en 4. Vota. En poco más de 6 meses, el Partido Popular de Castilla y León ha vuelto a coger músculo, en parte por la debacle de Ciudadanos y en parte por la abstención que habría perjudicado al Partido Socialista. Por 6.000 votos de ventaja fue suya la victoria que el 28 de abril se llevaron los socialistas. El PSOE, que ayer cargó las tintas contra Ciudadanos, hoy dice que no hará sangre del árbol caído. Satisfacción moderada, pero satisfacción en el Partido Popular. Hemos hecho los deberes y bueno, pues creo que Castilla y León tiene un peso muy importante para el Partido Popular. Tras lograr el vuelco en las elecciones de ayer y superar en 6.000 votos a los socialistas. Nosotros estamos satisfechos de que contra todo y contra todos hayamos mantenido todos los diputados que obtuvimos en el mes de abril. El PP sube 5 puntos, obtiene 3 escaños más al sumar el segundo diputado en Burgos, Palencia y Valladolid.
El PSOE conserva los 12 de abril, crece porcentualmente 1,5 puntos, pero se deja por la abstención casi 23.000 votos. Vox irrumpe como tercera fuerza con 6 escaños, suma al que ya tenía por Valladolid los de Ávila, Segovia, Salamanca, León y Zamora. Sentido común es combatir las leyes ideológicas que tan solo buscan enfrentar y dividir a todos los ciudadanos. Y de la mala noticia a la buena, Ciudadanos desaparece del mapa y desaparece fruto de sus propias decisiones. Ciudadanos Castilla y León se queda fuera del Congreso después de haber perdido 183.000 votos, que ha absorbido en parte el Partido Popular, pero sobre todo Vox. Si hay que asumir errores estratégicos, por supuesto que hay que asumir errores estratégicos y responsabilidades. Estas elecciones no se presentaba la Junta de Castilla y León. Pero el PSOE, que anoche cargaba las tintas contra Ciudadanos, hoy lanzaba este mensaje a Francisco Igea, que suena a propuesta de cambio. El señor Igea manifestó siempre que no quería firmar ese pacto, que le obligaban el presidente de su partido y un tal Espejo. Tras la debacle, Ciudadanos se convierte en quinta fuerza por detrás de Unidas Podemos, que como en abril se vuelve a quedar sin representación en el Congreso. Y este partido, Teruel existe, es el que va a llevar al Parlamento la voz de la España vaciada. Da el salto a la política tras 20 años de reivindicaciones. Ha sido sin duda la sorpresa, no solo porque ha logrado un diputado en el Congreso, que ya pronosticaban las encuestas, sino porque además se ha convertido en la primera fuerza política en la provincia de Teruel, con casi 20.000 votos. Teruel existe, no solo entra en el Congreso de los Diputados, también lo hace en la Cámara Alta con 2 senadores. Será el Partido Socialista quien más representación tenga en el Senado, pero pierde la mayoría absoluta. Pasa de 123 escaños a 92. Y el PP recuperaría 29 actas respecto a las elecciones del mes de abril. Y respecto a los 38 escaños que estaban en juego en Castilla y León, PP se quedaría con 24, 7 más que en la anterior cita electoral, y 7 perdería el Partido Socialista, que se quedaría con 12 senadores. Estos comicios han estado muy marcados por los acontecimientos en Cataluña tras la sentencia del Procés y, así como ahora ven, lo han reflejado los catalanes en su voto. El bloque independentista es el más votado. Tendrá 23 escaños en el Parlamento Nacional, los que suman Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP, que entra con 2 diputados. Ciudadanos pierde más de la mitad de su apoyo, el PSC se mantiene y el PP y Vox logran un escaño cada uno. Están viendo el principal paso fronterizo entre España y Francia. Los independentistas del Tsunami Democratic han bloqueado con vehículos la AP7 a la altura de la Junquera a primera hora de la mañana. Su movilización a través de las redes sociales ha generado colas de hasta 20 kilómetros. Los manifestantes dicen que este acto es un llamamiento a la comunidad internacional para que obligue al Estado español a sentarse a hablar. Y en la política internacional, otra dimisión, la de Evo Morales. El presidente de Bolivia comunicaba anoche así que abandonaba el cargo que ocupaba desde hace 14 años. Escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Al presidente del Estado. Esta sugerencia del ejército le obliga a dimitir. Está escondido porque, según él, hay una orden ilegal de arresto. México le ha ofrecido asilo. Morales y varios gobiernos latinoamericanos denuncian un golpe de Estado. La Organización de Estados Americanos denunció que Evo Morales había amañado los resultados de las últimas elecciones el 20 de octubre. Desde ese momento, el país vive en crisis. Después de varios años de trabajo y de dificultades para lograr acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la ordenanza del taxi metropolitano de Valladolid, que estaba en vigor desde enero del año 2018. Hoy se han reunido los alcaldes de los municipios implicados. Noemí Morante, buenas tardes. ¿Qué han decidido hacer ante este panorama?
Muy buenas tardes. Pues en principio ninguno de los 23 municipios adheridos va a recurrir esa sentencia y lo que quieren hacer es elaborar una nueva ordenanza metropolitana del taxi de Valladolid que incluiría alguna pequeña modificación de algún artículo menor y el informe que ahora echa en falta el Tribunal Superior, que es un informe de la Junta de Castilla y León y que, según afirma el Ayuntamiento de Valladolid, no hay ningún problema en conseguir. El objetivo es que esta nueva ordenanza se apruebe en marzo de 2020. Hasta entonces y desde el próximo 17 de diciembre se volvería a la situación de hace 2 años, es decir, no habría área metropolitana. Eso significa que, por ejemplo, un taxi de Valladolid capital o de otro municipio no podría estacionar en esta parada de Arroyo de la Encomienda. El Tribunal Superior de Justicia anula la ordenanza del taxi metropolitano de Valladolid. A partir del 17 de diciembre se hace efectiva una sentencia que surge tras la demanda de 7 taxistas de la capital. Presentan un recurso hacia algunos artículos de la ordenanza. Probablemente su objetivo no fuera la anulación de la ordenanza. Por un defecto de forma, a falta de un informe, según la sentencia, no se anula la nueva ordenanza del taxi. El Ayuntamiento de la capital no va a recurrir y trabajan ya en una nueva ordenanza. Va a ser prácticamente similar a la actual, únicamente vamos a aprovechar para modificar algunos artículos menores. Vamos a recabar el informe que nos dice la sentencia que falta. Trasladan a los taxistas tranquilidad. Es un impasse de unos meses en los que no podrán, por ejemplo, recoger y dejar clientes en otros municipios. Se anulan las paradas metropolitanas, los acuerdos alcanzados en tema de descansos o de exclusividad. Esto va a suponer un parón de 4 o 5 meses que esperemos se resuelva rápido. Los taxistas ahora estaban tranquilos, estaban trabajando a gusto y bueno, pues es un varapalo. La ordenanza del taxi metropolitano de Valladolid se aprobó en enero de 2018 tras 3 años de trabajo. 3.000 asociaciones integran el tercer sector de Castilla y León, ofrecen más de 5.000 servicios dirigidos a los ciudadanos. Hoy la Consejería de Familia ha constituido la sección de colaboración con este sector, un grupo de trabajo que las entidades venían demandando desde hace tiempo. Una red social que se encargará de elaborar el contenido de la futura ley del tercer sector, pero que además tiene un triple objetivo. Por un lado, detectar los casos de violencia de género que se pueden producir sobre todo en el mundo rural, detectar los casos de personas con soledad y detectar casos de violencias y agresiones hacia personas mayores y hacia personas con discapacidad. El Hospital Tres Mares de Reynosa atenderá a pacientes del norte de Burgos y de Palencia. Las consejerías de Castilla y León y de Cantabria diseñan un convenio de colaboración que garantice la atención de urgencias, ingresos en medicina interna y cardiología en el centro cántabro. Beneficiará a 14.000 habitantes de 3 municipios, Valdebezada en Burgos y Aguilar de Campo y Cervera de Pisuerga en Palencia. Hay 6 veces más jóvenes agricultores y 3 veces más densidad de población en zonas de regadío que en zonas de secano. El consejero de Agricultura ha apostado hoy en León por avanzar en la modernización de los regadíos y también de las formas de trabajo. Jesús Julio Carnero visitaba la cooperativa Ucogal en Cabreros del Río, que gestiona 40.000 hectáreas como ejemplo de asociacionismo y de aplicación de agricultura de precisión y teledetección. Que actuemos en cada una de las parcelas y en cada una de las zonas de ellas con aquellas cuestiones que nos está demandando el suelo, nos está demandando cada una de las partes de dicha parcela. Por tanto, estamos hablando de algo necesario que está en sintonía a lo que es el mundo actual, en el uso de las nuevas tecnologías. La Junta prepara una nueva estrategia para mejorar la calidad del aire durante los próximos 10 años. Suárez Quiñones ha presentado hoy el borrador en el Consejo Regional de Medio Ambiente. Para reducir las emisiones contaminantes, proponen medidas como mejorar el aislamiento de los edificios para reducir el consumo de calefacción o fomentar el transporte público y los vehículos no contaminantes. Poco se aprecia desde el exterior, donde aparte del trasiego se ven pocos desperfectos, pero un aparatoso incendio
ha causado problemas importantes en esta nave de una empresa de autocares en el polígono de la capital palentina. Se desconoce el origen de las llamas, que también ha afectado a gran parte de la flota de vehículos que estaba allí estacionado. El incendio se declaró a las 3 de la mañana, los bomberos estuvieron toda la noche sofocándolo y ya por la mañana tenían que refrescar la zona. El juicio por el asesinato de Diana Kerr ya tiene jurado popular. 5 hombres y 4 mujeres serán finalmente los miembros del jurado después de que la renuncia de varios candidatos obligara a retrasar la vista. Mañana martes va a comenzar las declaraciones del acusado y de los padres de la víctima. Diana Kerr fue asesinada la noche del 22 de agosto de 2016 en la localidad coruñesa de Puebla del Caramiñal, cuando volvía de fiesta. Detectar el cáncer de colon con hasta 15 años de antelación es el objetivo de Amadix, una compañía de biomedicina que nació en Valladolid y que tuvieron que recurrir al crowdfunding para comercializar esta técnica. Tenían 2 meses para recaudar medio millón de euros y lo han conseguido en tan solo 48 horas. Una de las partes más difíciles para sacar un proyecto adelante es conseguir financiación, sobre todo en materia de investigación. Y ese es el reto de Amadix, la startup vallisoletana que trabaja en detección precoz de cáncer de colon. Pero gracias al método del crowdfunding está resultando mucho más sencillo. Es nuestra primera campaña de crowdfunding, la abrimos la semana pasada y está resultando muy por encima de nuestras expectativas, porque salimos a buscar medio millón de euros. En un día pues la cubrimos, estamos ya por encima de lo que buscábamos y queremos ampliarla. No ampliaremos mucho más porque nos gustaría no tardar mucho en cerrarla para volver un poco a enfocarnos en las investigaciones. De esta manera cualquier usuario puede invertir desde todas las partes del mundo en el desarrollo de Colofast. Estamos muy sorprendidos favorablemente de cómo está yendo. Se va a destinar a empezar a vender o a introducir los primeros análisis en los hospitales. Ese análisis de sangre, donde también le pueden mirar otras cosas, pues también se incluirá el Colofast. Esperan que Colofast esté en el mercado en 2020 y ya trabajan en desarrollar métodos similares para la detección del cáncer de páncreas y pulmón. Desorientarnos, sentir apatía por aquello que nos gusta o no recordar cosas con facilidad son los primeros síntomas del Alzheimer, una enfermedad cada vez más común en la población. En el complejo hospitalario de Ávila se han celebrado diferentes ponencias acerca de su desarrollo en los pacientes. En la provincia de Ávila, 7.000 personas sufren Alzheimer. A los primeros síntomas de esta enfermedad se suman otros cada vez más comunes. Suelen ser cambios en el comportamiento muy sutiles, como mucha apatía, mucho desinterés por las actividades que antes se realizaban y que dejan de interesar, un poquito de tristeza, quedarse en casa, la inmovilidad, por así decirlo. Ante el aumento de diagnósticos de esta enfermedad, cada vez se hace más necesaria la investigación a través de las donaciones de cerebro. Se estudian tanto alteraciones neurológicas como de receptores celulares, etcétera, todo para favorecer la investigación, pues ya sea en enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, en Alzheimer, en otro tipo de degeneraciones neuronales. Para ayudar tanto a pacientes como a familiares y cuidadores, desde SACIL se ha puesto en marcha la tarjeta Te Cuido, que facilita la asistencia sanitaria. En el caso de una atención en el propio centro de salud con el paciente o en atención hospitalaria, en las consultas de especializada, bien sea en neurología, bien sea geriatría o en urgencias, que pueda siempre el cuidador, siempre que en la medida de lo posible la situación lo permita, pueda estar acompañando a su familiar. De todo ello se ha hablado en la primera jornada de Alzheimer que se celebra en el complejo hospitalario de Ávila.
Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. El Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Atapuerca han renovado su convenio de colaboración. La suma aportada para la promoción y desarrollo de estos yacimientos será de 60.000 euros. Además, la Fundación ha entablado conversaciones con el Parlamento Europeo para llevar a cabo un encuentro cultural en Burgos en el año 2020. Respecto a las edades del hombre, Ayuntamiento y Fundación se muestran tranquilos y convencidos de que Burgos será sede única. Las edades del hombre deben celebrarse exclusivamente en la Catedral de Burgos. Ese es el compromiso. Y me parece que las ocurrencias a bote pronto, pues a veces generan declaraciones torpes, ¿no? Como la que el otro día pronunció el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que todos podemos cometer errores. Por parte de la Fundación estamos en la mar de tranquilos, ¿eh? Hay un compromiso que en el año 21 estará una edición especial de las edades del hombre en la Catedral. Eso está aprobado así por los obispos, que son realmente los que tienen que planificar. La Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca cumplió el año pasado 30 años. Un espacio de divulgación que a lo largo de este tiempo ha permitido conocer la importante colección de estos vertebrados fósiles procedentes en su mayoría de la Cuenca del Duero. Hoy la Universidad de Salamanca ha inaugurado un nuevo espacio totalmente reformado. Trasladarse hasta 70 millones de años con solo una mirada es posible en este espacio. Se trata de la Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca. Abrió sus puertas en el año 1988 gracias al investigador Emiliano Jiménez Fuentes y a día de hoy se ha convertido en un espacio con una colección muy importante. Desde dinosaurios, tortugas, cocodrilos, mamíferos primitivos, un grupo de fauna ya extinto, en la mayoría de los casos, pero que en algunos de estos reptiles fundamentalmente podemos todavía encontrar representantes actuales en sitios tropicales. Después de más de 3 años de trabajo, la sala ha sido remodelada dándole una imagen más actual, atractiva y didáctica. En cuanto a sus contenidos, se ha llevado a cabo una exhaustiva selección, destacando los ejemplares de la Cuenca del Duero. Fundamentalmente, esta colección quiere hacer hincapié en los fósiles de Castilla y León, las provincias de Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia. Una amplia colección de vertebrados fósiles que continuará renovándose en sucesivas fases con más iluminación, más paneles e ilustraciones. Todo ello para que tanto escolares como el público en general disfruten de los tesoros que alberga. Hoy, 11 del 11, tiene lugar un fenómeno que solo ocurre 13 veces por siglo. Mercurio pasa por delante del Sol y además coincide con la celebración de la Semana de la Ciencia. Aquí en la Universidad de Valladolid, este grupo aprovecha para divulgar y mostrar lo que hacen a través de la observación de planetas y de estrellas. Eso sí, hoy con permiso de las nubes. Este mini eclipse lo podremos volver a ver en 2032. Es un planeta que en realidad suele ser un poco difícil de ver. Como está tan cerquita del Sol, solo se le ve un poquito al atardecer o un poquito al amanecer y solo en ciertas condiciones. Y que transite por delante del Sol pues también es difícil. Así que es un planeta un tanto esquivo y se le ve muy pequeñito, pero quizás por esa dificultad pues nos parece más curioso. 160 piezas procedentes de los museos del Ejército y Naval o de la Real Chancillería ensalzan el papel de la ciudad de Burgos en la primera vuelta al mundo. Una muestra que, con motivo del 8º centenario de la catedral, se une a las esculturas de Cristóbal Gavarrón, que representan a los hombres que volvieron con vida de ese periplo. Con esa exposición dando la vuelta al mundo nos vamos. Adiós. Se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo, una hazaña que abrió al comercio mundial un nuevo océano. Una gesta de dimensión planetario se impulsó y se logró desde Burgos. Una relación bastante desconocida incluso por los propios burgaleses. Esta exposición quiere conducirnos a un largo viaje por un tiempo diferente. Un tiempo en el que los marinos
sabían navegar por sueños y memorias. Conocemos la historia de Magallanes o de Juan Sebastián Elcano, pero la primera vuelta al mundo tiene otros protagonistas, el comerciante Cristóbal de Haro o el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, ambos nacidos en Burgos. Desde Burgos gestionó 2 grandísimos proyectos. Uno salió bien, vistas las cosas fonsequianamente, la primera vuelta al mundo. El otro no salió tan bien para él, la conquista de México. Esta muestra es un homenaje a todos ellos, con piezas de los museos Naval y Antropológico o la Real Chancillería y con creaciones de artistas nacionales y locales. A los financieros, Haro y los grandes mercaderes burgaleses, los oficiales burgaleses de la contratación de Sevilla, Matienzo, Aranda, el Vasco Recalde. Cañones, monedas de oro, bustos y mapas para presumir de nuestro pasado.